¿Qué tal? Bienvenidos a todos a la sesión inaugural de esta 33ª Semana de la Carretera. Vamos a intentarlo al menos muy puntuales. Tenemos un programa muy condensado y, si os parece, sin más dilación, agradeciéndoos vuestra presencia y a las autoridades que nos acompañan a proceder a este acto de inauguración. Tiene la palabra, en primer lugar, don Juan Francisco Lazcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera. Por favor, Juan. Buenos días, viceconsejero, directores, segundo teniente de alcalde, colegas, amigos, amigas. Es para mí un honor daros la bienvenida a la 33ª edición de la Semana de la Carretera, un foro que desde hace 6 décadas constituye un espacio de encuentro y reflexión de la máxima relevancia para la comunidad viaria. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí. Las administraciones públicas, las empresas, las asociaciones sectoriales, las universidades y, por supuesto, a todos vosotros, a todos los profesionales que día a día trabajan para que la red viaria española sea cada vez más segura, eficiente y sostenible. Si me preguntáis cuál es el secreto de la relevancia social, económica, técnica e incluso cultural del sector de la carretera, os respondería parafraseando al afamado pionero de la industria del entretenimiento estadounidense, Walt Disney. Disney, interpelado por un periodista que se esforzaba en conocer cómo lograba que cada una de sus producciones tuviera un éxito arrollador, contestó con estas palabras: nuestro secreto reside en hacer lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Pues hace más de 75 años, cuando la Asociación Española de la Carretera aparecía en la escena técnica con el propósito de convertirse en correa de transmisión de innovaciones tecnológicas y voz autorizada en la demanda de más y mejores carreteras, todo estaba por hacer. Y era tanto que parecía imposible llegar a culminarlo. Así es, por aquel entonces nada estaba más alejado de la realidad imaginable que una red viaria como la que disfrutamos hoy se haya conseguido poner en marcha. Tan inalcanzables se presentaban entonces los retos que teníamos por delante, como en el momento actual pueden parecer los nuevos desafíos que vamos a afrontar: llegar a los 0 fallecidos por accidente de tráfico, alcanzar la plena automatización, lograr que la sostenibilidad sea una característica intrínseca de la movilidad por carretera o encontrar fórmulas de inversión estables son solo algunos de ellos. Esta visión de futuro ha estado siempre en el ADN de la asociación y todos los profesionales e instituciones que han formado parte de su devenir han sido y somos firmes convencidos de la necesidad de hacer lo imposible para lograr el éxito. Este convencimiento pasa por no aplazar debates como el de la falta de conservación y sus consecuencias, por abordar de frente y sin ambajes problemas como la financiación de las actuaciones, y por rendir culto al talento y la innovación en los tableros de juego más complejos. El programa técnico de esta 33 Semana de la Carretera está diseñado con ese espíritu, sobre la base de compartir, cooperar y poner en común en tanto que herramientas que permiten seguir avanzando hacia lo imposible y construyendo entre todos kilómetros y kilómetros de emociones. No quiero terminar estas palabras sin agradecer a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid el apoyo que nos ha brindado en esta 33ª Semana de la Carretera. Y un agradecimiento también caluroso y especial a nuestros 23 patrocinadores, sin quienes esta semana, créanme, no sería posible. Y, por supuesto, muchas gracias a nuestros ponentes y disertantes. Sus conocimientos, investigaciones y experiencias
serán los que den sentido a un encuentro ya tan longevo y veterano, pero que se renueva y mira hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Juan. Tiene la palabra el segundo teniente de alcalde y delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante. Muchas gracias, Borja. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a todos ustedes y gracias al presidente, a Juan, por invitarme a participar en la inauguración, en esta jornada con la que da inicio ya la 33 semana de la movilidad de la Asociación Española de la Carretera, en la que he participado en diversas ocasiones y en numerosos años y en numerosos eventos, así que para mí es un placer, un auténtico placer estar otra vez aquí, porque en el fondo es estar entre amigos. Además de hacerlo en el 75 aniversario de la asociación. Y en este 75 aniversario, que por tanto felicitamos desde el Ayuntamiento de Madrid a la asociación, también queremos volver a reivindicar que somos plenamente conscientes, compatibles y plenamente alineados con esos principios fundacionales que inspiraron la creación de la asociación, que en el fondo es dotarnos de unas infraestructuras viarias más seguras, de mayor calidad, más sostenibles y, por tanto, también con una mejor prestación del servicio y, por tanto, como digo, desde el Ayuntamiento de Madrid plenamente alineados. El otro día, repasando las notas, uno de los lemas que inspiraba esta semana y en diversas jornadas de la asociación era precisamente unidos en la transformación de la movilidad. Y estas son las dos ideas que yo quiero poner de manifiesto en esta breve intervención, la de unidad y el concepto de la transformación. Unidad, como decía Juan, porque todos debemos cooperar, los distintos niveles de la Administración, la Administración General del Estado, la autonómica, la provincial y la local, en precisamente dotarnos en esas infraestructuras viarias de máxima seguridad, de máxima calidad y de máxima prestación, teniendo en cuenta, como digo, que esas infraestructuras viarias están repartidas en los distintos niveles competenciales. Y es verdad que en España hay 166.000 kilómetros de carreteras, de los que aproximadamente la mitad requieren una dotación presupuestaria para su mejora y, por tanto, para estar a la altura de la prestación del servicio que deben dar a los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento de Madrid y del resto de las administraciones tenemos que ser absolutamente responsables para dotar en los distintos presupuestos del presupuesto necesario para que nuestras carreteras no solo sean tan seguras, sino lo sean más, no solo que sean hoy de la máxima calidad, sino que tengan la excelencia en la calidad. Así lo hemos entendido desde el Ayuntamiento de Madrid y así exigimos y pedimos y solicitamos a la Administración General del Estado y, por supuesto, también a la Comunidad de Madrid que se dote, porque los gestores públicos, cuando recibimos una infraestructura, no solo tenemos la obligación y la responsabilidad de mantener el valor patrimonial de la misma, sino que nuestra obligación es incluso incrementarlo. Y, por tanto, no vale con recursos solo para el mantenimiento, sino que es necesario dotarnos de mayor presupuesto para reponer, para crear y, por tanto, para dotarnos de unas mejores infraestructuras, encaminadas, por supuesto, a ese objetivo de las víctimas cero. Es verdad que distintas medidas en el ámbito de la Administración General del Estado, y en este sentido yo creo que Pera Navarro es un ejemplo, en el ámbito interurbano la reducción de la siniestralidad ha sido muy importante. Pero es verdad que en el ámbito urbano, como consecuencia de la aparición de nuevos operadores, se ha incrementado la siniestralidad. Y, por tanto, tenemos que ser responsables, seguir invirtiendo en el ámbito de la seguridad vial y eso significa invertir también en el ámbito, por tanto, de las infraestructuras viarias. Y la segunda idea decía unidad y, por tanto, plenamente alineado todas las administraciones y todo el sector, en definitiva, hacia ese objetivo de mejorar nuestras infraestructuras, pero decía también transformar, que es un concepto absolutamente que tiene que estar en el frontispicio de las decisiones en el ámbito público. Nosotros no solo tenemos que dotarnos de una ciudad y tenemos que mantener nuestra ciudad, sino que tenemos que transformarla. En el caso de la Ciudad de Madrid, es una ciudad que tiene que estar necesariamente en transformación. Hay un cuadro que preside la Asamblea de Madrid que se titula La ciudad inacabada. Y es precisamente eso lo que es Madrid. Tenemos una ciudad en permanente transformación porque es una ciudad que está permanentemente creándose y transformándose. Y así lo hemos entendido el Ayuntamiento de Madrid y por eso hemos puesto en marcha un proyecto y un proceso de inversión en el ámbito de las infraestructuras. Creo que, como no se recordaba durante los últimos años, similar o parecida o a la altura de lo que se hizo con Madrid-Río, en la que estamos transformando y soterrando esa A5 con una inversión de más de 400 millones de euros, donde se está soterrando también al Paseo de la Castellana, a la altura de las 5 Torres, o la cubrición de la M30 a su paso
por ventas. Obras de transformación urbanas absolutamente esenciales para que Madrid, para que nuestro país, para que nuestras infraestructuras sigan siendo una referencia y que, por tanto, podamos seguir teniendo esa ventaja competitiva, esa infraestructura, esa ventaja que nos dan unas infraestructuras de esta calidad y de este nivel. Y esto, insisto, no podríamos hacer las administraciones de manera solitaria, sino que tenemos que hacerlo de manera conjunta y no solo desde la colaboración pública, sino esencial desde la colaboración público-privada. Y por eso es tan importante estas jornadas, estas iniciativas que lleva a cabo la Asociación Española de la Carretera, en la que nos permite exponer, en la que nos permite establecer, en la que permite crear esos espacios colaborativos en los que la iniciativa privada, la iniciativa civil, la iniciativa social, conjunto con la Administración, ponemos de manifiesto cuáles son los retos y, lo que es mucho más importante, cuáles son las iniciativas y, por tanto, cuáles son las acciones que desde el sector público debemos poner en marcha. Así que finalizo ya reiterando la felicitación a la Asociación Española de la Carretera, reiterando la disposición del Ayuntamiento de Madrid para favorecer, para contribuir aún más a mejorar nuestras infraestructuras viarias y, por supuesto, tendiendo la mano, como siempre lo hacemos, al resto de las administraciones para, entre todos, alcanzar esos objetivos que son comunes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Borja. Le cedo la palabra a continuación al director general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, don Juan Pedro Fernández Palomino. Por favor. Muy buenos días a todos, autoridades, colegas de otras administraciones, compañeros de la gestión de la carretera en las autonomías, provincias, ayuntamientos y también compañeros del sector, por supuesto, y empresas, asociaciones. Dar la enhorabuena, también reitero, a la Asociación Española de la Carretera por esta 33ª edición de su Semana de la Carretera, un foro que, bueno, estamos acostumbrados a acudir a muchos foros, pero este foro yo creo que es un foro singular, no es un foro de la realidad de la carretera, porque nos junta a todos a las distintas sensibilidades y no es fácil encontrar esto. Y también es un foro de intercambio, de impresiones, ¿no?, de experiencias. Y un foro también del usuario, porque al final todos, y sobre todo las administraciones más próximas al ciudadano, autonómicas, sobre todo locales, pues tiene una sensibilidad diferente y una gestión con el usuario, que es al final que nos debemos, diferente. Y eso nos enriquece a todos. Por tanto, reitero la enhorabuena tanto en conservar el formato como en repetir esta edición que seguro será de gran provecho para todos. En el sector de la carretera, y lo vais a ver durante esta edición, y así lo habéis estructurado perfectamente en el programa, vais a abordar se van a abordar diferentes temas clave, ¿no?, que parecen reiterativos, pero que no están resueltos, ¿no?, o que todavía son muy jóvenes para poder pasar por alto, porque es indudable que la carretera al final es una infraestructura, no solo vial, es una infraestructura social, ¿no? Yo repito muchas veces que es una infraestructura habilitante de derechos, ¿no? Sin la infraestructura vial y sin la carretera no podríamos ejercer infinidad de actividades o, al final, en definitiva, derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Y, por tanto, los retos económicos que estamos abordando ahora y que se avecinan, indudables, sociales, ambientales y geopolíticos, aunque suenen lejanos, afectan de forma directa a nuestra gestión. Abordaremos asuntos de la digitalización con grandísimos expertos y compañeros, también colegas de otras administraciones. Ya estamos aterrizando, ¿no?, de las musas al teatro, como digo yo, ¿no?, que llevamos un tiempo ya hablando también en el Ministerio de Digitalización, de la incorporación de la tecnología en la gestión de la carretera, ¿no?, que es en la que nosotros nos enfocamos más allá que en el usuario. Y eso requiere una planificación. ¿Os acordáis que empezamos hablando de la compra pública innovadora? Se hizo la consulta preliminar, se hizo un trabajo muy profundo con el sector para captar esas ideas y ya tenemos en marcha la mayor plataforma de movilidad sobre carretera, todos los instrumentos del sistema de gestión de activos bien pensados, planificados y ya están en la calle, en el mercado, ya los estamos trabajando con vosotros para transformar la gestión de una infraestructura viaria, porque para conseguir lo que estamos diciendo, unas mejores carreteras, mejor conservadas, mejor dotadas y mejor gestionadas, necesitamos de esa tecnología, pero esa tecnología bien planificada, ¿no? Normalmente, y eso nos ha pasado a todos, somos humanos, y yo me incluyo, nos ha invitado siempre a acelerar con ese asunto, a incorporarlo rápido, a ver cualquier punto
en el que pudiésemos hablar de tecnología en nuestra gestión. Pero la experiencia nos ha dicho que una buena planificación y un trabajo paciente da resultados mucho mejores. Y ya estamos viendo los frutos en el Ministerio que esperamos compartir con vosotros pronto. Y otro ámbito fundamental que afrontamos es el de la sostenibilidad, indudablemente. Y la sostenibilidad, tanto en la ejecución y en la conservación de nuestra infraestructura como en su integración en el entorno, ¿no? Ya va a cumplir un año la terrible dana que sufrimos en Valencia y todos vimos, ¿no?, el concepto de sostenibilidad y de resiliencia que requiere repensar la concepción de nuestras infraestructuras, ¿no?, cómo las diseñamos, cómo las ejecutamos y cómo las mantenemos, ¿no? Y también fue una respuesta clara de cómo el sector privado y las diferentes administraciones han de colaborar y la capacidad de reacción que tiene este sector ante una situación muy complicada y cómo todos los ayuntamientos, diputaciones, comunidad autónoma y Estado pudieron reaccionar con la compañía indudablemente y la respuesta de sus técnicos y de las empresas que colaboraron con ellos. Y luego otro tema fundamental y que está en el debate, que ha de estar en el debate y que bueno, pues que venimos hablando últimamente de ello y que por supuesto no dejaremos de hablar porque es necesario, es el tema de la financiación de nuestras infraestructuras y de la conservación de la red de carreteras en España, ¿no? Yo empezaría reclamando un mensaje honesto cuando comuniquemos este tipo de cuestiones, un mensaje honesto, porque si no vamos con datos, con rigor, y yo creo que aclarando ciertamente las cosas se genera confusión, rechazo y a veces desánimo. Y la situación, yo creo que un mensaje catastrofista en este ámbito no nos impulsa a ninguno a seguir mejorando. Por supuesto que sí, un acicate, un permanente reclamo de la necesidad de mejora. Pero un mensaje catastrofista creo que nos desvía de nuestro objetivo. Soy más de ir al realismo y por eso creo que tenemos que matizar algunas cuestiones cuando hablamos de esto. Por supuesto que la situación es complicada, todas las administraciones padecemos esta situación, la red de carreteras española es muy amplia, da servicio de muy diferentes formas, pero al final todos los gestores nos movemos en un marco muy similar. Yo me tengo que ceñir, por supuesto, a la infraestructura estatal, ¿no?, cuando comunicamos, ¿no? Las principales carreteras de España sufren, las principales vías, etcétera. Bueno, yo creo que me arrogo esa responsabilidad, no indago en otros ámbitos y quiero compartir con vosotros algunos datos, ¿no? Porque si bien la situación requiere mejora, por supuesto, hay que trasladar un mensaje de continuar con el esfuerzo que se está haciendo, que es muy diferente a la situación de, yo creo, y así se ha percibido por la ciudadanía y por nosotros también, un mensaje ciertamente, bueno, no desviado, pero sí que un poco catastrofista. Venimos ampliando la inversión en conservación, en ejecución, la realidad, y con una ejecución técnica plena con lo presupuestado en un 20% desde los últimos 6-7 años. El año pasado se batió el récord de inversión en conservación en el Ministerio con 1.507 millones de euros. En el récord, y me dirán, bueno, pero hay que comparar los periodos. Venimos de un periodo, desde el 11 al 18, de una inversión mantenida, sostenida, post-crisis, por supuesto, de entre 800 y 900 millones de euros, sostenida. Hemos logrado alcanzar 1.500 millones de euros. También vosotros como gestores, y por eso lo comparto con vosotros, no sirve de nada presupuestar 50.000 millones de euros cuando tu capacidad de ejecución y la del sector es la que es, seamos realistas. Por eso hay que llevar una planificación sostenida y lo que hay que hacer es reclamar, aumentarla, mantenerla y crecer. ¿Saben ustedes cuál fue el récord en el año de bonanza precrisis en inversión en conservación? 1.300 millones de euros. Hemos superado en 200 millones de euros el máximo récord invertido en el Ministerio en conservación de carreteras. Por tanto, y el compromiso que hemos de trasladar y el mensaje que quiero trasladar, que no se deje de batir el récord año tras año, por supuesto, pero que nos hemos encontrado, y eso es un mensaje también que creo que es un tema muy interesante de debatir en este foro, ¿no? Y todos sois conocedores de los contratos de servicios de firmes, de los grandes proyectos de rehabilitación de firme que se están sacando en los principales ejes de la red española. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos logrado
la ejecución plena, técnica, que llamamos, un 98 y pico % del presupuesto ejecutado y un récord de 1.500 millones, pues que estamos teniendo que, en algunas zonas de España, paralizar algunas obras o dilatarlas porque estamos saturando el mercado. La industria de la producción, los medios humanos, la distribución, la fabricación está teniendo problemas, porque no solo somos nosotros los que estamos haciendo ese esfuerzo, todas las administraciones están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y con eso yo quiero animar a que se nos reclame, se nos exija mantener ese esfuerzo, mantener ese compromiso y seguir creciendo, que cada año que vengamos a esta Semana de la Carretera demos datos récord, pero que mantengamos y traslademos un mensaje realista, porque de poco sirve, ¿no?, que nuestros presupuestos pintemos unas cifras extraordinarias cuando la realidad, y todos sabemos, pero no el ciudadano, que es imposible de ejecutar. Solo dejar estas reflexiones para que se debatan, ¿no?, y que seguro que saldrán conclusiones. Me gustaría recoger de aquí propuestas, ideas, más que mensajes, ¿no?, que ya todos lo tenemos. Agradeceros el foro La Voz y dar de nuevo la enhorabuena a la Asociación de la Carretera y a su presidente Juan por la organización y por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. No tengas ninguna duda de que recogemos el guante que nos has lanzado tan educadamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tu fina crítica, que yo creo siempre es constructiva. Gracias. Le doy la palabra, por favor, ahora a Pere Navarro, director general de Tráfico del Ministerio del Interior. Por favor, Pere, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a la familia de la carretera. Yo creo que hoy es un acto un poco como de celebración. Felicitar a la Asociación Española de la Carretera por estos 75 años, felicitarles por su larga y ejemplar trayectoria de acompañamiento al sector de las infraestructuras. En España tenemos una red de infraestructuras envidiable. Algo habrá tenido que ver también la Asociación de la Carretera en estos 75 años en conseguir una red de infraestructura que, insisto, está prestigiada fuera de nuestras fronteras. También hemos conseguido tener las empresas de obra pública de las más importantes del mundo, con lo cual, y esto está debido un poco todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años por las infraestructuras, la apuesta decidida por las infraestructuras, con lo cual es un gran activo. A veces tengo la impresión de que si trabajamos juntos, si tenemos claros los objetivos y no creamos conflictos innecesarios, que los hacemos, este es un gran país, este es un país que puede conseguir objetivos, y resultados inmensos. Nos falta creérnoslo, probablemente, nos falta creernos, estar convencidos. Pero yo creo que vuestro sector es un ejemplo de la potencia que tiene este país trabajando juntos, administración, empresas, público, privado, con unos objetivos claros. En estos momentos yo creo que aquí el tema está en la actualidad en la conservación y el mantenimiento. Es verdad que cuando uno tiene algo de lo que está orgulloso y de lo que valora, es importante mimarlo, es importante cuidarlo. Aquí tenemos una red de infraestructuras ejemplar y toca ahora, y estamos en ello, y sé que estáis en ello, la conservación y el mantenimiento. Cuando viajas por diferentes países, a mí me gusta mucho fijarme en el tema, en los detalles, en la conservación y el mantenimiento. Y la diferencia entre un gran país y un país en vías de desarrollo está en los detalles, está en los arcenes, está en la conservación y el mantenimiento. Conservación y mantenimiento, a veces tengo el episodio que hemos de, entre todos, ponerlo en valor. Es verdad que la carretera la inaugura, tiene un gran éxito, los políticos lo presentan, y la conservación y mantenimiento hemos de ponerla en valor. Hay que explicarla, hay que explicar todo lo que supone y a ver si encontramos alguna forma de inaugurar actuaciones de conservación y mantenimiento, dándole todo un poco la difusión que le corresponde. Conservación y mantenimiento. ¿En qué estamos en la Dirección General de Tráfico? En la Dirección General de Tráfico estamos con ACEX, trabajando conjuntamente por la mejora de la seguridad de los trabajadores en las obras en la carretera. Tenemos una media de 4 fallecidos cada año
de trabajadores que están en la carretera trabajando por la seguridad y por la mejora de los demás. En este momento es verdad que tenemos dos proyectos sugestivos por la imaginación. Uno es los conos geolocalizados, conos de obra que cuando hay trabajadores envían una señal al DGT 3.0 y de allá baja todo el sistema del vehículo conectado. De allá baja todos los navegadores, de allá baja todos los vehículos que están integrados en el sistema de vehículo conectado, avisándoles, atención, a esta distancia van a encontrar ustedes trabajadores en la carretera. Sé que estamos para ponerlo en los pliegos de condiciones, en fin, un poco él está ahí ya. Poner en valor para extender esta iniciativa, que es una iniciativa importante. Y luego estamos en otro también, que son los radares con ruedas. Es verdad que cuando hay obras y hay trabajadores, en fin, se pone la limitación de la señal, pero la impresión que tenemos es que no, la velocidad no, que no se cumplen las reducciones de velocidad que señalizamos. Con lo cual, estamos haciendo en estos momentos, estamos ya pendientes con el Instituto de Metrología, un poco de la certificación del sistema. Es un radar que va con ruedas, lo colocas allá, obras, trabajadores, gran cartel. Velocidad de la obra controlada por radar, colocas el radar conectado con el sistema central y vamos a garantizar con este sistema el cumplimiento de las velocidades en las zonas en las que hay trabajadores de obras en carretera. Bueno, digamos que todas estas iniciativas están en la buena dirección. El año que viene lo pondremos en marcha, estos radares. Punto. Seguridad vial. Tenemos dos temas en carretera, básicamente, que nos llaman la atención y que centran nuestros esfuerzos. Primero, el 42% de los siniestros mortales son por salida de la vía. Ojo, repito, en todas las carreteras de España, la mitad, casi la mitad de los accidentes mortales son por salidas de la vía. La salida de la vía eres tú solo y tus circunstancias. Nadie se te ha echado encima, nadie te ha obligado a nada. Ya tienes una distracción, a veces somnolencia, que dormimos mal en el país, aviso, tenemos un problema con el sueño. Y tú, pues una distracción, una velocidad inadecuada y te sales de la vía. Vale, estamos haciendo nosotros las campañas, pero aquí sí que las carreteras que perdonan tienen una cierta importancia. Hay un cierto trayecto para seguir mejorando el tema de que en el caso de salida de la vía, en fin, el resultado no sea mortal. Uno, salidas de la vía. Quédense con esta idea, Más de la mitad, no, casi la mitad, son por salidas de la vía. Segundo, el 40% de los fallecidos en las carreteras españolas son vulnerables. Son peatones, ciclistas y motoristas. Bueno, esto habrá que tenerlo en cuenta. Sé que lo estáis teniendo en cuenta un poco en el diseño, en fin, de diseño, renovaciones y actuaciones en las carreteras, pero llama la atención. Estamos hablando de la carretera, que es el sitio del coche, del vehículo, tal y cual, sí, pero el 40% de los fallecidos son peatones, ciclistas y motoristas, sobre todo motoristas. A cambio, España es un referente en seguridad vial, estamos en 37 fallecidos por millón de habitantes, la media de la Unión Europea es de 44 fallecidos por millón de habitantes, tenemos unos índices mucho mejores que Francia, Portugal o Italia, que son los países que están a nuestro alrededor, y la verdad es que los países que están por delante, que son Suecia, Dinamarca y Países Bajos, no tienen los 5 millones de motocicletas que tenemos nosotros, ni tienen los casi 100 millones de turistas, algunos de los cuales vienen en coche, que cruzan por nuestro país. Con lo cual, hay que seguir perseverando. Un mensaje de optimismo sobre el tema de la seguridad vial. El gran salto adelante es el esfuerzo que está haciendo la industria de la automoción para ir hacia el vehículo autónomo. Vamos, son fases, van incorporando ayudas avanzadas a la conducción que van mejorando la seguridad y me atrevo a anticipar un horizonte de aquí unos años en los que habrá tal tecnología incorporada al vehículo, en el camino está el vehículo autónomo, que probablemente ni queriendo vas a poder tener un accidente. Con lo cual lanzo un cierto mensaje de optimismo a medio plazo. Y desde luego las nuevas generaciones se preguntarán cómo pudimos convivir con este reguero de sangre, de dramas y demás, por la forma y modo de desplazarnos. Bueno, es un mensaje un poco como de avance, de una manera. Un tema de reflexión. El
En la DGT, cada vez que hacemos una campaña especial, ahora hemos hecho la de verano, la hicimos la de Semana Santa, cuando hacemos el balance decimos, ya ha habido un 4%, un 4,5% más de desplazamientos. Es decir, cada año hay más desplazamientos que el año anterior. A veces tenemos la impresión en la Dirección General de Tráfico que este país lo diseñamos para 40 millones de habitantes. Somos 50, ¿vale? Con lo cual, algunas costuras del sistema se están formando. Tenemos mucho, en fin, y en la carretera lo vemos, tenemos cada vez más viajes con unas infraestructuras que son las que son. Lo vemos también en el ferrocarril, lo vemos en la sanidad. Lo digo un poco que hemos de hacer una cierta reflexión por un problema que tenemos de éxito. España está de moda, España vienen aquí, está aumentándonos la población, pero claro, esto exige una cierta reflexión para intentar adecuar un poco todo y las infraestructuras también a este nuevo escenario al que nos dirigimos, que es del orden de un aumento sensible de la población y de nuestra presencia. Temas que tenemos, sí, yo creo que hay un tema que es verdad que el Gobierno está haciendo un esfuerzo para llevar mercancías de la carretera al ferrocarril, un poco para intentar igualarnos más con España, esto lo cual aligera o puede ayudar de alguna manera al funcionamiento y al comportamiento del tráfico, pero vamos, que en general los problemas de este país no creo que estén en nuestra área, están en otras áreas. Acabo, como he empezado, la fórmula. En la DGT defendemos una fórmula que es mejorar la colaboración entre administraciones. Queda un recorrido para la mejora de la coordinación de administraciones, más colaboración público-privado y algo más de autorresponsabilidad de los ciudadanos. Es decir, que no esperen que eso arregle todo el Gobierno, sino que todos hemos de poner algo de nuestra parte para el mejor funcionamiento. Y acabo, como he empezado, felicitando a la Asociación Española de la Carretera por los 75 años. Una mención especial a Jacobo. Yo siempre, para mí, la Asociación Española de la Carretera es Jacobo, nuestro interlocutor, y hace años, y yo llevo algunos años ya en tráfico, mi interlocutor siempre ha sido Jacobo, con lo cual también un cierto reconocimiento que lo hago extensivo. Y mis mejores deseos de futuro para el sector de las infraestructuras y para la Asociación Española de la Carretera. Gracias. Va uno cumpliendo 2 años, parece, y se le ven las costuras también, como a las carreteras. Para finalizar este evento, tenemos el honor también de que nos acompañe el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, don José María García. Por favor. Muy buenos días y feliz aniversario, ¿no? 3/4 de siglo de esta asociación, 33 ediciones de esta Semana de la Carretera. Dicen mucho de esta organización y de las personas que lo conforman, y su presidente, Juan Francisco Lazcano, a la cabeza, persona destacada del sector empresarial que tanto nos ilustra y nos ilumina en el camino que debemos de seguir. Queridos compañeros, autoridades que hoy nos acompañáis de la Administración General del Estado y del Gobierno de la Ciudad de Madrid, gracias también por participar en esta jornada en la que trasladamos esa necesaria relación que debe tener la sociedad civil, el mundo empresarial, el mundo profesional con la Administración pública, como no puede ser de otra manera. Los unos sin los otros no podemos hacer mejor la vida de los demás. Es para mí un honor poder participar esta mañana en este 75 aniversario, en la medida en que la Asociación Española de la Carretera también es partícipe y protagonista de la evolución de la carretera en este largo periodo en el que se ha transformado la realidad de nuestra nación, llamada España, no ese país, se llama España, y por tanto, en ese compromiso en el que estamos todos y vosotros particularmente, habéis contribuido a que la carretera haya sido ese motor de cohesión territorial, pero también social, en la medida en que ha permitido el desarrollo económico de la sociedad española y, por tanto, ha sido protagonista de esa transformación. En estos tiempos en los que la carretera también se convierte en un elemento de competitividad, un elemento de sostenibilidad del territorio, de esas costuras que hablabais antes, ¿no? En la medida en que el desarrollo económico tiene que ser respetuoso con nuestra realidad ambiental, pero al tiempo también respetuosa con la necesidad de crecimiento de los territorios y de las familias y de las empresas.
En ese sentido, desde la Comunidad de Madrid estamos firmemente comprometidos. Nos ocupa y nos preocupa la realidad de la carretera. No en vano tenemos 2.572 kilómetros de carreteras, 50 kilómetros de carriles bici y una actividad en materia de conservación y explotación de nuestras carreteras que nos compromete todos y cada uno de los días, como bien conocéis. En materia de conservación, evidentemente, la clave no es que ese patrimonio se pierda, la clave no es que ese patrimonio se convierta en inseguro, sino todo lo contrario, sino que aprovechemos la conservación y el mantenimiento para mejorar la calidad de las carreteras día a día y que, por tanto, a la finalización de su vida útil podamos decir que esa carretera ha cumplido su cometido y que luego pueda ser sustituida por otra infraestructura que la mejore. En ese sentido, estamos trabajando en elementos decisivos como es la digitalización de la carretera, la implementación de las nuevas tecnologías en relación a la carretera, incorporando el nuevo visor de carreteras, el vehículo conectado. Estamos experimentando en esa interrelación entre el vehículo y la propia infraestructura. En la detección, asimismo, de los animales en la carretera, muchas de esas situaciones de accidentes y de peligro se producen por la presencia de animales en la carretera y esa detección anticipada por parte de elementos de digitalización que transmitan esa información al conductor o a la señalética de la carretera permitirá reducir esa siniestralidad vinculada con los animales. Y asimismo, mejorando los trazados y mejorando la conservación de las vías, como señalaba con anterioridad, en ese compromiso de mejorar la movilidad de los madrileños que tan importante es. En este momento, como bien conocéis, tenemos la ampliación de la carretera M607, la carretera de Colmenar Viejo. Es una obra aparcada desde hace tiempo, pero que por fin podemos acometer con decisión y va a transformar ese eje de comunicación hacia el norte de Madrid. Y asimismo, también tenemos un compromiso que es compromiso de Gobierno para trabajar sobre todo en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes y principalmente las de 2.500 habitantes, menores de 2.500 habitantes, en el pleno convencimiento de que la carretera es un elemento de vertebración del territorio y, por tanto, de oportunidades de vida. Si no damos oportunidades de vida a los territorios más pequeños, lo que no haremos es fijar la población y, por tanto, estaremos contribuyendo a la despoblación. Por tanto, la carretera es un elemento decisivo para fijar la población y generar oportunidades de vida al territorio menos competitivo o con menos oportunidades de desarrollo. Del mismo modo, también estamos trabajando de la mano con la Asociación Española de la Carretera a través de un convenio para impulsar la innovación, la tecnología y la movilidad segura y conectada. Ese convenio nos permitirá extraer, a través de programas piloto, una serie de conclusiones que serán el elemento decisorio a la hora de articular nuestro futuro Plan Estratégico de Carreteras, el Plan de Carreteras 2025-2032. En ese sentido, nosotros tenemos un mandato claro, clarísimo, que nos marca una hoja de ruta por parte de nuestra presidenta regional, que es que transformemos y modernicemos las infraestructuras, que Madrid sea un ejemplo de transformación de la sociedad a través de sus infraestructuras desde la óptica de la eficiencia de todo el sistema. Comentaba a la entrada con algunos de los participantes que por qué nos complicamos la vida haciendo un montón de obras e infraestructuras, o lo señalaba Borja Caravante en relación a las obras que se están acometiendo en este momento en la ciudad de Madrid. Pero hoy nadie entendería Madrid sin el soterramiento, sin la cubrición de la M30 a través de Madrid Calle 30, que tan buen resultado ha dado a la ciudad de Madrid. Y esas obras de soterramiento del puente de Ventas, de la Castellana, o las que estamos liderando nosotros en infraestructuras con la ampliación de la línea 11 de metro pasando por Atocha hasta Conde de Casal, o la ampliación que hemos hecho de la línea 3, o la recientemente iniciada de la línea 5 conectando con el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas, lo que hace es que Madrid pueda seguir siendo competitiva, porque, no lo olvidemos, la competición en este momento es entre las grandes ciudades globales, ya ni siquiera entre los países. Las grandes ciudades globales son las protagonistas del futuro. El 80% de la población del mundo va a vivir a partir del 2050 en grandes ciudades. Madrid no está pensando en una competición que no nos llevaría a nada con Barcelona, con Sevilla, con Málaga o con Bilbao.
Madrid tiene que pensar, España tiene que pensar, sus grandes urbes tienen que pensar en la competición entre las grandes urbes metropolitanas mundiales. Y, por tanto, las que no tengan las infraestructuras adecuadas y, fundamentalmente, también las carreteras adecuadas que permitan la movilidad pública y privada, no serán competitivas y perderán esa competición. Por tanto, ese es nuestro compromiso. Y también afrontando situaciones de emergencia, como se produjeron con ocasión de las danas. Estamos mejorando los protocolos de atención a través de la duplicación del CECOIN integrado en el sistema de emergencias de la Comunidad de Madrid, el Platercam, que nos ha permitido, y así lo hicimos en el septiembre de 2023, cuando tuvimos la dana que afectó al suroeste madrileño en Arroyo del Fresno, en Aldea del Fresno, perdonad el lapsus mental. Arroyo del Fresno es un barrio de Madrid, Aldea del Fresno es el pueblo principal que fue afectado, en el que, recordáis, se perdieron 3 puentes, se perdieron 10 pontones y se vieron afectados más de 100 kilómetros de carreteras. Pues con el esfuerzo titánico de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, de todo su equipo, en apenas 30 días con contratos de emergencia, muchos de vosotros participáis de los mismos, se contrató el proyecto y obra de reposición de esos 3 puentes derribados, de esos 10 pontones y 100 kilómetros de carretera, y apenas un año después esos 3 puentes, con obras de ingeniería de gran complejidad, fueron inaugurados y, lo más importante, permitieron desde el primer día la movilidad de ese territorio que estaba aislado por ocasión de la dana. Esas lecciones las hemos aplicado en las lluvias del pasado mes de marzo, que esos 21 días seguidos de lluvia, algunos de ellos torrenciales, han afectado la infraestructura de la carretera, y lo hemos aplicado también para reparar y mejorar esas vías para que no produzcan esos riesgos. Para ir finalizando, tenemos que tener ambición en cuanto al destino de la carretera. La ambición, al final, compromete presupuesto. No se puede gobernar sin presupuesto. Eso es una falacia y es una engañifa a todos los españoles. El presupuesto es la correcta asignación de los recursos públicos que los ciudadanos ponen en nuestras manos a través de sus impuestos. Y, por tanto, no se puede gobernar con un presupuesto de hace 3 años, sino que las necesidades y las proyecciones de futuro requieren una programación y una definición de nuevos proyectos y unos compromisos presupuestarios. Y en ese sentido les puedo avanzar que el compromiso, los nuevos compromisos de la Comunidad de Madrid, una vez superado ese periodo de conservación y mantenimiento de nuestras carreteras, es acometer la nueva autopista madrileña del suroeste, el tramo M503, M407, que va a ser una autopista de 41 kilómetros que va a dar esa vertebración al suroeste madrileño, o la duplicación de la M121 en el tramo Meco-Alcalá de Henares, que también será muy importante para ese eje de conexión en el corredor del Henares. Por tanto, el futuro pasa por hacer carreteras más robustas, pasa por aplicar la digitalización, la inteligencia artificial en relación a la carretera, transformar nuestro sector y con ello mejorar la vida de los ciudadanos. Y en ese 75 aniversario, nuestro compromiso completo en ese esfuerzo conjunto que, como bien señalaba Borja Caravante, solo puede venir de la colaboración público-privada entre el mundo de la carretera, el mundo profesional y empresarial y la Administración pública, que tiene el deber, que tiene la obligación de administrar adecuadamente los recursos que los ciudadanos ponéis en nuestras manos. Buenos días y que la jornada sea un éxito. Gracias.